Muy bien, en este caso ahora vamos a hablar de los decimales. En un decimal lo trabajamos toda la vida con ello. Ya solamente con los precios lo vemos. Cuando un precio es, por ejemplo, 12,99, lo ponen así, en la etiqueta, realmente lo que están poniendo es 12,99 céntimos. Entonces, el decimal, si os fijáis, está en todos los sitios. Cualquier medida de la industria pues se ajusta en decimales. Por lo tanto, son números que son importantes de conocer. Ahora bien, un decimal se distingue sobre todo porque tiene una parte entera luego tiene una coma y luego tiene la parte decimal. Entonces, por ejemplo, 0,5, en cuanto veis la coma ya sabéis que es un decimal. La parte entera es el 0. La parte decimal es el 5. Pero los decimales pueden ser de muchísimos otros tipos. Por ejemplo, 0,3 y, por ejemplo, un tercio, que es 0,3, 3, 3, 3, y podríamos seguir así. Estos tres que se repiten, para no tener que escribirlo siempre, se llama período, porque es un número que se repite periódicamente. Entonces, para simbolizarlo, vamos a ponerlo 0,3, periodo, un sombrerito ahí. Hay algunas veces que también ponen algunos una raya, un punto, he visto diferentes notaciones, pero bueno, la del sombrerito, una raya, es la más que he visto. Entonces, eso significa que ese 3 se repetiría y se repetiría infinitamente, solamente que para ahorrarnos le ponemos pum. También hay otro tipo de periodos, que puede que sean, por ejemplo, imaginaros 1,2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Esto de aquí, sería la parte entera. Y lo que sería el 3, 4, 3, 4, 3, 4 sería el período. Ahora bien, ¿qué es el 2? Porque el 2 será algo. Bueno, se llama el anteperíodo, porque está antes del período. Así que esto es el anteperíodo. ¿Y cómo se pondría este número? Pues se pondría así: 1,234 con el sombrerito y está. Eso es lo que sería un decimal. Un decimal puede ser exacto. 5 entre 2 a 2,5. Un decimal exacto. También otro decimal exacto es si, por ejemplo, hago 1,25. ¿Es un decimal? Exacto. Ahora bien, hay decimales de periodo, como hemos visto, decimales que pueden ser de periodo mixto en el sentido de que esto tiene un anteperiodo. Y en principio, luego hay otra serie de decimales, los cuales, pues por ejemplo, como conocemos el número pi, que como habíamos dicho al principio cuando explicamos los números, pues es un número irracional, el cual tiene infinitos decimales. Matemáticos han calculado series de decimales y han llegado a cantidades, pues todo lo que quieras, porque da decimales, decimales, decimales y nada se repite. Por lo tanto, podríamos escribir el número pi, que es 3,1415,9
2, 6, 5, 4 y podríamos seguir así, llenar toda la pizarra y todos los tipos de pizarras, porque podríamos seguir. Y en este caso es un número decimal irracional porque no tiene una razón que yo pueda coger. En este caso lo único que yo puedo hacer es una aproximación que me permita trabajar, porque con eso no se puede trabajar de manera operativa. Entonces generalmente siempre sustituimos 3,14 y ese número pi, y lo demás lo damos como una buena aproximación. Y en principio esto es un poco lo que tenéis que saber con respecto a los números decimales. Daros cuenta también que hay veces que veis 2.5. Eso pues muchas veces, sobre todo en informática, en el ordenador o en las calculadoras, eso tiene que ver con la notación anglosajona que hay en los países Inglaterra, Estados Unidos, que ellos ponen la coma como un punto. Entonces también es eso. Y a lo mejor incluso en algunos sitios veis que ponen .5. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo que hacen es ahorrarse el 0. El 0,5, en vez de ponerlo así, pues ponen .5. Y así ya entienden que es 0,5. Son maneras de escribir, notación. No tiene que ver nada más que una forma en la cual pues las personas se han puesto de acuerdo para escribir una cosa que tienen en común, y es una forma de escribir, no hay así mucho más. Con respecto a un decimal, pues tened en cuenta que por ejemplo 1,5 realmente la coma va a la derecha o va a la izquierda según yo vaya multiplicando, pero esta sería la parte decimal y esta sería la parte entera, que no tiene por qué ser ni 0 ni 1. Yo puedo tener un decimal como 253,4. Esta es la parte entera y esta es la parte decimal. Y básicamente pues un poco esto es lo que necesitamos ya para empezar a trabajar con números decimales.